Ministerio El Sembrador presenta Semillas de Sabiduría, un mensaje de instrucción y bendición. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a este espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En la reflexión que quiero compartirles ahora, quiero hablarles de dos palabras que se encuentran en la Biblia. Es importante conocer su significado, entender lo que significan a la luz de las Escrituras. Es esencial experimentarlas en la vida cristiana, porque sólo así podemos llegar a un conocimiento exacto y profundo de lo que significan y nos van a ayudar a entender por qué deben ser parte de nuestra experiencia cristiana diaria. A las palabras a las que me estoy refiriendo son la palabra temor y la palabra miedo. Para eso vamos a ir a la Escritura, al libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 13, que dice así: A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aquí la palabra nos dice que solamente a Dios debemos santificar. ¿Y cómo santificamos a Dios? Exaltándolo, honrándolo. Para la última parte del versículo que hemos leído, dice que Dios debe ser nuestro temor y que Él debe ser nuestro miedo. Aquí se están mencionando nuevamente estas dos palabras, ¿no? El temor y el miedo. Y dice que de nosotros hacia Dios debe haber temor y debe haber miedo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entenderlo? Para eso vamos a comenzar primeramente con la palabra temor. La palabra temor en la Biblia tiene varios sentidos, tiene varios significados. Empecemos con el primero. ¿Qué significa la palabra temor en la Biblia? Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 32, versículos 6 al 7. Génesis 32, versículos 6 y 7. La palabra nos dice de la siguiente manera: Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y los animales en dos campamentos. Jacob estaba regresando a su tierra, y mientras que él regresaba se enteró que su hermano Esaú venía a recibirlo con 400 hombres, obviamente para vengarse de él porque le había robado la primogenitura. Cuando él se entera de esto, dice la palabra que se angustió, dice que sintió temor. Aquí la palabra temor funciona como sinónimo de miedo. Él sintió miedo ante el peligro que le amenazaba. Su hermano venía con 400 hombres para vengarse de él. Notemos entonces que el primer sentido que la Biblia le da a la palabra temor es miedo. Ese miedo natural que todos en algún momento hemos experimentado cuando nos hemos sentido amenazados por algún peligro. Ahora hablemos de otro sentido que la palabra temor tiene en las Escrituras. Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice así, lo voy a leer. Y Moisés respondió al pueblo: No teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esta escritura ahora nos está hablando del temor de Jehová. Es una cosa muy diferente a ese temor, a ese miedo natural que uno puede experimentar. Aquí nos está hablando ahora del temor de Jehová. ¿Y qué significa el temor de Jehová? La palabra dice que cuando el temor de Jehová está en nosotros, entonces uno se aleja del pecado. El temor de Jehová nos protege, nos resguarda de caer en el pecado. El temor de Jehová tiene que ver con ese respeto,
con esa reverencia profunda que expresamos a Dios cuando nos acercamos y nos relacionamos con Él. Cuando el temor de Dios está presente en el corazón, entonces se expresa, se manifiesta. ¿De qué manera? Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, para ver qué nos dice. Deuteronomio 10, 12. Dice así la Escritura. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Noten que acá la Escritura nos dice que debemos temer a Jehová. Está refiriéndose al temor de Jehová y lo está relacionando con servir, con amar y obedecer. Es evidente que temer a Jehová significa servirle, amarle y obedecerle. Vayamos a un versículo más, a Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Nos dice así la Escritura. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando el temor de Jehová está en el corazón, entonces hay un aborrecimiento hacia el mal. Entonces podemos ver por las Escrituras lo que la palabra temor significa. Punto número 1, hemos visto que temor tiene que ver con el miedo, ¿no? Con ese miedo natural que experimentamos cuando nos sentimos amenazados por un peligro. Pero también hemos visto que esta misma palabra significa o tiene que ver con el temor de Jehová, que es una cosa muy distinta, ¿no? Tiene que ver con ese respeto, con esa reverencia profunda que le expresamos a Dios cuando nos acercamos a Él. Y cuando este temor está presente en el corazón, en la vida del creyente, se expresa de muchas maneras, sirviendo, obedeciendo, amando, aborreciendo el mal. Ahora vamos a pasar a explicar la palabra miedo, porque recordemos que en Isaías 8:13 nos dice que el Señor debe ser nuestro temor y que Él también debe ser nuestro miedo. Ya hemos visto lo que significa que el Señor sea nuestro temor. Ahora expliquemos lo que significa que Él sea nuestro miedo. ¿A qué se refiere eso la Biblia? Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. Samuel, capítulo 28, versículo 5. Dice así. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Israel estaba frente al ejército filisteo, iban a entrar en guerra, en lucha. En ese momento dice la palabra que el rey Saúl consideró al ejército filisteo y lo vio numeroso y muy superior. Y dice que eso le produjo miedo, sintió miedo porque consideró que no iba a poderle hacer frente. Aquí, por ejemplo, la palabra miedo no se está refiriendo, ¿no?, a ese sentimiento que experimentamos cuando nos sentimos amenazados por un peligro. Ese es uno de los sentidos, ¿no?, que la Escritura le da. Dejemos que nos siga explicando la Biblia. ¿Qué otro sentido tiene esta palabra? Vamos a Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Dice así. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estos versículos nos recuerdan a ese momento cuando la primera pareja extendió su mano para comer del árbol prohibido. Después de haber hecho, se sintieron culpables porque entendieron que habían desobedecido y pecado contra Dios. Eso los llevó a tener miedo, porque sabían que ahora eran culpables y que merecían ser condenados. Aquí la palabra miedo se refiere a ese miedo pecaminoso, ¿no?, que encierra culpa cuando uno hace algo indebido, algo que desagrada a Dios.
Vamos a ahora ir a otro versículo para que nos dé un tercer sentido, ¿no? Con respecto a la palabra miedo. Vamos a ir a Hebreos, al libro de los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su reverencial miedo. Acá la Escritura nos habla de que hay un miedo reverencial, y ese miedo reverencial lo podemos ver en la vida de Jesús. ¿Qué significa el miedo reverencial según la Sagrada Escritura? Quiero poner un ejemplo. Imagina que tú estás caminando por una senda estrecha y en uno de tus lados tienes como muro roca o tierra, pero para el otro lado hay un precipicio. De pronto estás caminando y te das cuenta, por haber estado distraído, de que estás al borde del precipicio. Es natural que en ese momento, de forma instintiva, uno se pegue, ¿no?, al lugar de mayor seguridad, porque tiene miedo a caerse y hasta matarse. Este ejemplo nos ayuda a entender ese miedo reverencial de la siguiente manera. Cuando el miedo reverencial está presente en nosotros y estamos caminando de la mano del Señor, en algún momento de nuestra experiencia, muchas veces se presentan tentaciones, se presenta el pecado. Y cuando este miedo reverencial está presente, se manifiesta mediante una reacción instintiva de rechazo al pecado, porque se entiende que el pecado es algo maligno, que daña y destruye. Por eso uno rechaza el pecado, como cuando se aleja del peligro para no lastimarse. Ese miedo reverencial nos lleva a rechazar lo malo, porque no queremos que nuestra relación con Dios se lastime, se quiebre, porque amamos a ese Dios a quien queremos servirle. De esa manera es como la Biblia nos explica acerca de este miedo reverencial. Ahora, ¿cómo podemos cultivar el temor a Jehová? ¿Cómo podemos cultivar ese miedo reverencial en nosotros? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Para eso vamos a Deuteronomio, capítulo 19, versículo 17. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 17. Deuteronomio 17, 19. Dice así. En ese versículo nos está hablando de la palabra, de la Escritura, y fíjense cómo se expresa, refiriéndose a la palabra. Y la tendrán con ustedes todos los días de su vida, y la leerán, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Acá el Señor lo que nos está recordando es que su palabra debe ser leída todos los días de nuestra vida. Debe ser estudiada, analizada y meditada. Cuando hay el sincero deseo de querer servir a Dios y uno va con ese sentir a leer, estudiar y meditar en la palabra, dice la Escritura, hay una promesa, que vamos a aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Es decir, el temor de Jehová, ese miedo reverencial, se va a ir apoderando de nosotros y vamos a ir tomando conciencia de que para acercarnos a Dios debemos hacerlo con respeto y profunda reverencia. En la medida que vayamos entendiendo la voluntad de Dios y la vayamos practicando con la ayuda del Señor, ese temor a Jehová, ese miedo reverencial se va a ir posesionando de nuestro corazón. Y esto debe ser algo que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. En Jesús hubo ese temor reverente, ese miedo reverencial. Por eso que Él vivió como vivió, siempre agradándole a su Padre en todo. Por lo tanto, la Escritura en este día nos dice lo siguiente. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?
Que esta meditación pueda ayudarte en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Ahora quiero invitarte a que te unas a nuestro canal, a que te suscribas, a que compartas nuestras publicaciones. De esa manera juntos podemos estar llevando fe, amor y esperanza a muchas personas que lo necesitan. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.